Buen día, profe. Buenos días, vamos a comenzar. Eh, yo creo que hoy tenemos un comienzo peculiar. Em, la universidad nos ha pedido que hagan ustedes un diagnóstico como de dónde están, ¿no? Un poco saber dónde estamos parados, ¿no? Y nos han enviado un cuestionario, aquí donde dejemos, para que ustedes respondan. Son un par de preguntas, no está muy largo. Entonces, les pediría, ¿no? Que ya les puse la dirección en, en el chat de la reunión y les pediría que lo completen. Son 8 o 6, yo creo que con 5 minutos tienen, no está muy largo. Pues tomen de aquí hasta las 8:11 para responder el cuestionario y a esa hora comenzamos, ¿sale? Gracias, profe. Pero el cuestionario no es examen, es de quién es de dónde vienen y a dónde van, de dónde venimos, no tan complicado, pero sí, este, sí lo básico. Bueno, aquí ando por si tienen dudas, ¿no? Pero pues según yo está muy sencillito.
Bueno, pero no se les haya complicado mucho la encuesta, ¿no? Estaba sencillita. Em, los que no la respondieron o no tenían el link, porfa avísenme, ¿no? Y para mandárselos y la puedan responder. No es mucho, pero igual hay que hacerlo. En fin, vamos a comenzar. Em, vimos la clase pasada. Macho, la clase pasada les dije que íbamos a revisar el trabajo de los organismos intergubernamentales a partir de tres ejes que son los pilares de trabajo de la organización. Va de nuevo la liga por el chat de la sesión, ¿no? El primero era el de la paz y la seguridad internacional. Luego les dije veremos el desarrollo económico y social, o mejor aún el desarrollo sostenible, y hacia el final dejaremos el tema de los derechos humanos. Bueno, nosotros vamos a concentrarnos en el tema de el desarrollo económico y social, que nos va a ser un poco, vamos a hacer un buen puente entre lo que dijimos la clase pasada y ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Las principales características del paradigma dominante en los trabajos de la ONU, o sea, en realidad, ¿de qué habla el trabajo de la ONU, no? ¿Cuál es el tema principal, no? La clase pasada lo avanzábamos, ¿no? En la paz y la seguridad. Luego, cómo el desarrollo se fue abriendo camino ahí en las discusiones de la ONU. Eh, este es un tema peculiar porque a pesar de ser una organización que tiene como 100 estados miembros o más, 120, eh, que son países en desarrollo, pues el tema del desarrollo no era una prioridad. Raro, ¿no? Luego vamos a hablar entre estas cosas de cómo se abrió el camino, vamos a llegar a la Agenda 2030, luego vamos a ver cómo hay dos elementos centrales de la Agenda 2030, la universalidad y la transversalidad. O sea, esta agenda no solo es ambiciosa porque hable de muchas cosas, sino también podemos decir que es ambiciosa porque tiene estas dos metas. Eh, que la agenda sea universal y transversal. Yo también voy a decir qué es eso, bueno, lo vamos a ver con calma. Luego, revisar cómo va a realizarse la Agenda 2030, ¿no? En dónde está puesto, quiénes le van a entrar a poner en marcha a esto, sobre todo en el contexto de los organismos, ¿no? Y al final, pues una reflexión que tiene que ver más con lo que ustedes hicieron en su video, ¿no? ¿Cómo le hacemos los individuos más que los países para apropiarnos, o sea, para hacer nuestra a esta propuesta, ¿no? Que además ese es uno de sus grandes objetivos. La agenda no solo es un tema de gobiernos o de organismos internacionales, sino es un tema de las personas entiendan por qué es importante que se involucren. Bueno, ¿qué es lo que le pone aquí sabor al trabajo de la organización? La Carta de Naciones Unidas, ¿no? Es el instrumento fundacional del organismo, pero no solo es el instrumento que, digamos, que establece las funciones, no solo hacemos la parte organizativa, sino también haceremos la parte más de planeación, ¿no? Nos dice hacia dónde querríamos llegar como humanidad, ¿no? Siguiendo una serie de propósitos y principios. Estos son los propósitos de la Carta de la ONU, ¿no? Eh, Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, ¿no? Esto lo están escribiendo las personas que en su generación, bueno, una misma generación de personas que les tocó vivir las dos guerras mundiales, ¿no? Entonces, bueno, ya una tercera ya basta. La fe en los derechos del hombre y del ciudadano, o sea, básicamente derechos humanos. Tercero, a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional. Esto es derecho internacional, ¿no? Sobre todo con cumplimiento
de compromisos. Y vamos a ver. Y por último, ¿no? Ahí al final aparece, ¿no? A promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad, ¿no? O sea, lo que sería desarrollo económico y social aparece ahí como último asunto, ¿no? Eso nos ha llevado a esto, ¿no? Que desde el 45 el enfoque central de la organización haya sido velar por la paz y la seguridad internacionales. Eh, eh, bueno, esto tiene como principal característica, ¿no? Pues que parece que todo el trabajo de la organización tiene como único propósito paz y seguridad. No obstante, el tema de desarrollo está ahí, aunque de inicio, y así está en el texto en la Carta de Naciones Unidas, ¿no? En el artículo 1.3, dice que con el propósito, no, más bien, mediante la cooperación internacional, se buscará la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. O sea, esta es la agenda justo socioeconómica. Aquí está el resumen de lo que se va a hablar. Eh, pero, ¿qué piensan de esto? De que, a ver, ¿qué ejemplos tienen de problemas internacionales económicos, sociales, culturales o humanitarios y cómo creen que se puedan resolver? A ver, los escucho. Pues un ejemplo es el actual, que es la pandemia, ¿no, profesor? Porque afectó a todos los sectores que usted acaba de mencionar. Entonces, obviamente, la organización lo que hace es, pues, organizar Sí, básicamente. una reunión para ver desde qué enfoque va a haber la solución, desde el lado económico, lo político, porque, pues, obviamente hay países que están como con roces pues sí, llamémoslo personales, pero igual están involucrados porque la pandemia pues ataca a todos los sectores, no va a elegir a una nación, no, porque es la más poderosa, entonces todos tienen que tener cierta alianza para poder afrontar y solucionar lo que es la actual pandemia. Ok, bien, ¿no? Ese es uno de esos grandes temas. Ahora, vamos a ver desde dónde, porque lo que dice la carta es que hay que hacerlo desde el enfoque de cooperación internacional. O sea, yo siempre tengo aquí una discusión con el tema de la cooperación, pero creo que vamos a hacerlo diferente. A ver, ¿alguno de ustedes que quiera buscar la definición de cooperación internacional, por favor? Ya, profe, yo lo tengo. A ver, échanos. Es la ayuda voluntaria de un donante o de un país, estado, gobierno local, ONG, a una población beneficiaria de otro. Esta población puede recibir la colaboración directamente o bien a través de su estado, gobierno local o una ONG de la zona. Los ámbitos cubiertos por la cooperación internacional son muy variados. Ok, básicamente el centro de lo que nos dijo David es que es la donación, dijiste, ¿no? Al principio. Sí, profe. ¿No? O sea, que alguien más entregue de buena gana y sin esperar nada a cambio recursos, sean monetarios, recursos materiales o hasta recursos humanos, ¿no? Bueno, aquí está uno de los grandes problemas de la organización desde el origen, ¿no? Porque cooperación internacional significa esto, ¿no? Que alguien venga y me dé un algo para resolver, aquí dice, para resolver estos problemas, ¿no? Entonces, en tu ejemplo, Quetzali, ¿cómo se puede, el asunto de la pandemia se puede resolver con mera cooperación? Pues sí, profe. Vamos a ver si es cierto. A ver, y entonces, o sea, de primera mano me parecería, ¿no? Bueno, pues porque pues la pandemia, pues que nos pasen las vacunas, que nos pasen unas cubrebocas, tanques de oxígeno, y ya la hicimos. ¿Eso resuelve el problema por completo? No, bueno, es que yo creo que hay sectores, ¿no? Sectores de solución, Ujú, como, bueno, ya lo mencioné y lo vuelvo a mencionar, que es el económico, el social y el político. Obviamente cada uno está especializado para reconocer
y aislar los problemas que, bueno, yo creo, entre más graves, luego de mediana gravedad y como los irrelevantes, ¿no? Y así. Ok, ese es un buen enfoque. A ver, ahí voy con el asunto de la cooperación, de por qué no es la solución a todos los problemas. Y la pandemia es un buen ejemplo. Claro, a ver, nos resuelve cosas, ¿no? Y las podemos priorizar, como dice Quetzal. Em, pero no todo, porque, a ver, justo si se enteraron este fin de semana, ¿no? El gobierno de la India em, hizo un llamado a la comunidad internacional, ¿no? Para que colaboraran con la India, porque pues básicamente creo que de sábado a domingo hubo como 325,000 muertos por COVID, ¿no? A ver, los indios son como los chinos, ¿eh? Son como 1,100 o 1,200 millones de personas, son muchos, pero se le está muriendo a la gente, ¿no? Están básicamente pidiendo cooperación, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea ya salen a decir que van a mandar no sé cuántos kilos de oxígeno y material médico y recursos, ¿no? Hasta vacunas, esas que ahora son tan peleadas. Y entonces eso parecería que está contradiciendo lo que digo, ¿no? Ay, por supuesto dijo que la cooperación no lo resuelve todo, ¿no? Porque eso es cooperación, ¿no? Ahí te van 300,000 dosis de vacunas. O ahí te van 4 millones de dólares para lo que necesites. Bueno. Sin embargo, eh, aunque aún y si le cumplen todas las promesas que ya le hicieron a la India de todo lo que le van a mandar, eso no será suficiente para resolver este problema en especial, ¿no? Y vamos a ver que eso cómo se puede aplicar a otros casos. Porque se requiere de alguna otra cosa. Se necesitan, por ejemplo, unos mecanismos de coordinación para que la ayuda llegue efectivamente a donde se necesita, ¿no? Y eso no es cooperación necesariamente. Eh, ya pidieron, bueno, ya dijeron que van a mandar el equipo, ¿no? Pero pues quién lo va a recibir, cómo, ¿no? Quién se va a encargar de distribuirlo. Y luego, em, hay algunas otras cosas que quedan fuera. Por ejemplo, hace rato decía Quetzalí, ¿no? Lo político. Lo político es un asunto ahí que no es menor, y no solo digamos por la relación entre países. em, Porque cuando la India tenga que, ¿no? El día de mañana, pensar en cómo va a ser, ¿no? ¿Cuál es el gran gesto de agradecimiento que va a tener con estos países? Esa decisión ya no va a ser una decisión de mera cooperación, sino una decisión política en su sentido más amplio, ¿no? Dos, también va a necesitar un poco de política para, pues, ir separando a dónde mandar la cooperación que llegue, ¿no? Dónde será más útil, dónde menos. Em, Tres, se necesita también colaboración, que no es lo mismo que cooperación, con otros países. Por ejemplo, ¿cómo le hace India para que el brote no se salga de control en otros países? Porque claro, ya les dije, los indios como los chinos son muchísimos, ¿no? 1,200 millones. ¿Cómo le hace para que esos 1,200 millones no contagien al resto de los 7,000 millones de humanos que somos, ¿no? Ya cuando ve uno estos números en frío, pues ya dice uno, no, bueno, pues ahí hay que hacer algo, ¿no? Que no se resuelve con solo mandarme oxígeno. O sea, lo que quiero que un poco quede claro es que el enfoque de cooperación, a ver, es uno y es necesario, no es que yo me ponga en la cooperación. Pero la cooperación no lo es todo. Cuando digo que no lo es todo es porque desafortunadamente la redacción de la Carta de Naciones Unidas en este punto es muy malo. Porque entonces pone todos los esfuerzos en materia de desarrollo económico y social solo en la cooperación. Em, pero bueno, de hecho la pandemia nos demuestra que se necesita algo más que cooperación en ese sentido, ¿no? De donación de, de cosas, ¿no? Como decía David. Em, Sino en un espíritu de colaborar, ¿no? De trabajar juntos. Y lo digo porque si la India probablemente hubiera hecho lo que debería hacer en materia de colaboración, que es estar reportando, ¿no? El avance de casos semana a semana y compartirlo con sus otros socios, probablemente
hace como 2 o 3 semanas se hubieran tomado estas medidas, ¿no? De enviarle, de cooperación si se quiere, ¿no? Enviarle equipo médico y tal. Y entonces el número de muertos hubiera sido menor, ¿no? Se hubiera podido prevenir mejor, ¿no? Pero bueno, digo, ya no pasó, ya ahora hay que dedicarse a lo que hay. Y listo. Em, la cooperación por eso es complicada, porque requiere ahí de un tipo de guía, que si no existe esa guía, la cooperación se puede perder. Eh, Ahorita les voy a contar una anécdota, más bien de una serie de cosas que pasaron con un par de países africanos. Pero bueno, avanzo si no. Eh, bueno, ¿por qué se dio el cambio? ¿Por qué al final del día sí empezamos a hablar de desarrollo? Bueno, pues porque ya lo dijimos, ¿no? Con el proceso, bueno, es no lógico, no te lo dije en otra clase. La ONU empieza teniendo 51 estados miembros, de los cuales pues son latinoamericanos, Europa del Este y Europa Occidental con Estados Unidos los miembros. Y pasamos de ese escenario, digamos, más chiquito a uno donde eh, hoy 194 países pues son parte de este monstruo llamado Naciones Unidas. Bueno, eh, vamos a avanzar porque creo que ya se me fue la idea, pero la recuperamos con el camino. No, bueno, ya dijimos que esto era la prioridad, ¿no? La paz y la seguridad. Aquí está el Consejo de Seguridad. A ver, tuvo un gran problema el asunto de dejar a la paz y la seguridad como un tema prioritario. El primero es que se privilegió este enfoque, esta visión de las relaciones internacionales como eh, solamente basadas en el papel de los estados y de los estados como gobiernos. ¿Se acuerdan que la clase pasada veíamos que las diferencias del enfoque de seguridad amplio y el restringido es cómo entendemos al Estado, ¿no? Si como solo el gobierno o como el conjunto de las tres cosas, gobierno, población y territorio. Entonces, la guerra, la Guerra Fría, ¿no? En la que se desarrolla esta etapa de prioridades, eh, llevó a presionar a que la organización tuviera como su tema principal a la paz y la seguridad en términos de la Guerra Fría, ¿no? Esto llevó a una separación temática y organizacional entre desarrollo y seguridad. Eh, a ver, denme un segundo, porfa.
Perdón ustedes la interrupción, pero a ver, volvamos. Em, Decía yo que priorizar los temas de paz y seguridad tuvo una serie de consecuencias, ¿no? Que yo creo que a la fecha siguen vigentes. Este asunto de la visión estatocéntrica, ¿no? Se puede ver bien en lo que vimos la clase pasada sobre las distinciones en el enfoque de seguridad, ¿no? En el amplio o el restringido. Claro, esto quiere decir que estamos hablando de seguridad restringida, ¿no? El Estado como el gobierno. Luego, la separación temática y organizacional entre desarrollo y seguridad. Eso parece lógico, ¿no? Por eso, pues ni modo que los expertos en seguridad se pongan a hablar de desarrollo social. Pues no, no deberían, ¿no? Sería un riesgo. Eh, pero esto tiene muchas consecuencias, ¿eh? A ver, que van aparejadas, aunque no siempre con el asunto del presupuesto. Y les tenía justo una anécdota. Eh, en el 2016, fíjense cuándo, les conté, ¿no? Que cuando trabajaba yo en relaciones, estaba yo encargado de los asuntos de salud. Bueno, en ese año eh, tuve que trabajar de manera muy cercana con mi, compañ mi compañera, que era mujer, que se encargaba de dar seguimiento a la Convención contra las Armas Biológicas. Y eso porque había aparecido, digamos, en la discusión en su ámbito de trabajo, ¿no? La Convención de Armas Biológicas, eh, algunas referencias a la salud, y como yo era que veía salud, ¿no? Digamos, fue como Alberto, ayúdame a revisar esto. Bueno, la propuesta que estaban revisando era que en el marco de la Convención de Armas Biológicas se desarrollara un mecanismo de verificación. O sea, ¿cómo sabemos que efectivamente no se estaban no desarrollando nuevas armas? ¿No? O sea, que algunas enfermedades no se utilizaran como armamento y para ello, en el contexto de la Convención de Armas Biológicas, se estaba buscando construir o desarrollar más bien capacidades de vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es esto que debió pasar acá en México cuando el COVID. O sea que una vez que detectas que hay alguna cosa que se ve rara, ¿no? Sospechosa, puedes darle seguimiento a todos los casos que tengas sobre eso, o sea, sobre esa rara enfermedad y determinar si solo es una cosa atípica, o sea, ¿no? Pero digamos, insignificante, o es una cosa atípica y de la mayor relevancia, ¿no? Para hacer esto, pues necesitas laboratorios, personal médico especializado, bases de datos computacionales, ¿no? Para poder cargar información, software especializado para generar tendencias, ¿no? Con esta macroinformación que recibes, ¿no? Y poderla compartir con otros centros similares a nivel mundial, ¿no? Para estar todos en tiempo real conectados y saber qué está pasando. Entonces, cuando mi compañera me dijo que estaban buscando desarrollar eso, la verdad es que a mí me dio mucha curiosidad porque eso era en la Convención de Armas Biológicas. En, en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, estábamos discutiendo una cosa muy similar. Desde el 2005 había el compromiso de los países para desarrollar esos sistemas de vigilancia epidemiológica, solo que claro, con el asunto de la salud en las manos. Y era 2016 y había un grupo de países que no lo habían logrado. Centroafricanos, varios de ellos. Y decían que ellos nunca iban a lograr, ¿no? Desarrollar esas capacidades en materia de vigilancia epidemiológica, pues por falta de recursos. Si queríamos que ellos le entraran, que teníamos que cooperar, ¿no? Cooperar en el sentido que decía hace rato David. Los países nórdicos, que normalmente son los grandes donantes de estos temas, estaban buscando hacer ahí una vaquita literal para darle a estos países del centro de África, ¿no? Pues los recursos necesarios para echar a andar estos laboratorios y sobre todo uno de los grandes retos de la cooperación en África subsahariana, que es que los recursos le lleguen a la gente, ¿no? Aquí se queja uno mucho de los casos de corrupción, pero digamos, aquí de alguna manera
los recursos se ven, ¿no? En esta zona del mundo, en África, hay varios países donde tienen unos políticos de muy mala calaña, ¿no? Entonces, cualquier cosa que caiga en materia de cooperación en efectivo eh, se pierde y nunca llega a su destino, ¿no? Entonces los nórdicos pues andaban viendo cómo financiar estos laboratorios sin que la lana se la robaran. Cuando revisamos bien la propuesta entre unos y otros, ¿no? Yo le decía a mi compañera que veía armas biológicas que pues estaba muy descabellado tener dos sistemas de vigilancia para hacer dos cosas diferentes porque eran, digamos, dos mecanismos, uno de seguridad y uno de desarrollo, cuando podía haber uno solo, ¿no? Pero bien equipado que pudiera hacer las funciones. Y la propuesta de México en la Convención de Armas Biológicas fue esa, ¿no? Pues sí, nos interesa como México, pero pues que los países que tienen más problemas pues, se pongan de acuerdo em, y bueno, la presión se dio más que en mi lado, en el lado de las armas biológicas, ¿no? Por la intención de México de uno solo bien hecho, que dos a medias. Y luego me contó mi compañera, algún delegado de estos países del centro de África se acercó con ella y le dijo, pues que le parara ahí, ¿no? Em, Le digo, luego estos delegados se acercaron con mi colega y le contaron que ellos ya tenían, hay un laboratorio a medias, ¿no? Por hacer. Que estaban esperando los recursos de a ver de dónde le caían para concluir ese laboratorio, ¿no? Y contratar a algunos médicos y ahí. Y luego, o sea, con el hospital terminado iban a presentar la obra a los dos donantes, o sea, a los que recibieran en el OMS y a los que recibieran ahí en la Convención de Armas Biológicas, eh, con em, y entonces, ¿no? O sea, los recursos que les cayeran por un lado iban a servir para terminar el laboratorio. Y luego los otros recursos que les cayeran, pues no es que fueran a construir otro laboratorio, sino lo iban a utilizar y las palabras fueron para facilitar la entrada, ¿no? No entra en vigor, la facilitar el inicio de las labores del primer laboratorio, pues porque básicamente si no daban mordida desde el poli de la entrada hasta el presidente de la república, pues que no iba a prosperar ese laboratorio, ¿no? Muy escandaloso, ¿no? Porque digo, los recursos son para lo que son, pero no para que se los roben, ¿no? En fin, pues eso puso en jaque, digamos, a los países nórdicos que iban a ser los donantes. La verdad es que a la mera hora, eh, eh, este es un problema, ¿no? Porque muchos países tienen esta visión, ¿no? Como la cooperación es algo que me llega de fuera, pues puedo hacer lo que sea con ella, no tengo que rendir cuentas, ¿no? Como pasaba con estos países. Y tener la agenda separada, además le permitía a algunos países, ¿no? Ahora se ha ido reduciendo. Em, Recibir financiamiento para dos, bueno, em, muy complicado, digo yo, ¿no? Pues porque entonces vas pulverizando los esfuerzos de la comunidad internacional para hacer algo, ¿no? Al separar las agendas. Luego, a reducirla solo en mera cooperación, pues algunos países se vuelven muy dependientes, ¿no? De la cooperación. Hay países en el centro de África que eh, entre el 30 y 40% de su Producto Interno Bruto es ¿no? El que realizan, bueno, en fin.
Con esta separación, ¿no? Digamos, entraremos en materia, ¿no? Vamos a ver qué es el desarrollo en las Naciones Unidas, en especial el desarrollo sostenible. Digamos que hay tres grandes esferas, ¿no? El desarrollo económico, el desarrollo social y lo que podría llamarse el desarrollo ambiental. Cuando cruzamos el desarrollo económico con el ambiental, pues obtenemos un desarrollo que es viable, ¿no? O sea, porque es viable económicamente y sobre todo ambientalmente. Cuando lo económico lo juntamos con lo social, tenemos un desarrollo equitativo, ¿no? No solo se trataría de eh, em, luego, cuando se cruza lo social con lo medioambiental, tendríamos un desarrollo que es vivible, o sea, claro, hay condiciones de vida para las personas, ¿no? En un ambiente más amable. ¿No? ¿Cuándo aparece el tema de desarrollo en Naciones Unidas? Yo creo que se los dije en la clase pasada, ¿no? Que a diferencia de la paz y la seguridad, que está ahí como prioridad desde el día uno, el tema de desarrollo, aunque está ahí y aunque existe un órgano para ello, el Consejo Económico y Social, la verdad es que aparece de manera muy marginal durante buena parte de la historia de la organización. Las décadas de las Naciones Unidas para el Desarrollo eh, digamos, hubo que esperar hasta la década de los 60 para que el impulso digamos, del tema de desarrollo tuviera una lectura diferente, ¿no? La primera década, la de los años 60, trató de empujar la discusión del tema. De hecho, las décadas de las Naciones Unidas para el desarrollo tenían como propósito eso, que eh, eh, luego el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, surge hasta el año 68, ¿no? Yo les había dicho 62, y me equivoqué yo. Como este mecanismo para coordinar la respuesta de Naciones Unidas en materia de desarrollo social más que económico. A ver, ¿cuáles creen que son las diferencias entre desarrollo social y desarrollo económico? En que uno es como más apoyado, pues ahora sí que a la economía, y el social es como más al arte, a los monumentos, al desarrollo social, ¿no? Y el económico, pues al desarrollo monetario y todo eso. Ok, Edgar, digo, un poco enredado, pero se entendió. Ahora, a ver los demás. Eh, ¿Qué organismos internacionales ven entonces temas de desarrollo económico? ¿Quién ve desarrollo económico? El Banco Mundial. Muy bien. ¿Qué otro vería desarrollo económico? El Fondo Monetario Internacional. Bien, y nos faltaría uno, ¿no? ¿Qué otro vería desarrollo económico? ¿La UNESCO sería uno o ese es de social? Eso es más bien social, ¿no? Porque es educación, ciencia, cultura. No, la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Digamos, estas tres, ¿no? El fondo, el banco y la OMC serían los tres grandes mecanismos, digamos, que regulan la actividad económica y entonces les toca desarrollo económico. ¿Y social? ¿Qué organismos ven desarrollo social? Pues como dijo Edgar, la UNESCO, este, puede ser también no gubernamental como Greenpeace. Ok, o sea, sí, ¿no? O sea, de hecho, Greenpeace cae aquí en nuestro ámbito de competencia. Solo que, digamos, centrémonos en las intergubernamentales, ¿no? ¿Qué otra intergubernamental creen que ve temas sociales? La OEA. Ajá, del espacio regional, bien. Otras, a ver, Chile, ¿qué más? ¿Qué otros temas sociales hay? Ya dijeron, ¿no? El ambiente, por ejemplo, pues el social.
Yo les dije que la UNESCO, ¿verdad? Porque sí es educación, ciencia y cultura, pero ¿qué otros temas son temas sociales? El arte es uno, ¿no? El arte tocaría la UNESCO. Paula, La ONG. ¿la OMC, la de comercio, o la OMS de salud? ONG. La de comercio, no, pero dijimos que esa es comercial. Y eso es del desarrollo económico. La Agencia para Refugiados de la ONU, profe, ¿es social? Ándale. ¿Entra dentro del social? Sí, claro, porque ese es desplazamientos humanos, claro. Su nombre oficial, aunque en la publicidad es bien malo porque usan el nombre que tú dijiste, es la oficina del bueno, es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Pero ellos se ponen, ¿no? La agencia de la ONU para los refugiados. Bueno, ellos, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la Mundial de la Salud, ya dije, la UNESCO. Fíjense, la infancia, ¿no? Entonces, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, pues también es un tema, ¿no? De temas sociales. Bueno, lo que quiero que vean es que del desarrollo económico hay 3 organizaciones grandes y entre ellas 3 hacen bolas. La tienen fácil, digamos, ¿no? En cambio, para los temas sociales, pues la situación de la mujer, ¿no? Entonces, la ONU Mujeres, tiene ahí una chamba que hacer. O sea, hay muchas organizaciones que ven el tema desde muchos enfoques, ¿no? O sea, piensen, pues el ACNUR ve cosas sociales, pero solo dedicadas a refugiados. En cambio, ONU Mujeres con, valga la expresión, ¿no? Digo, no hay mucho que pueda decir ahí, ¿no? Más que con mujeres, UNICEF con niños, pero también se puede ver temático. La UNESCO, pues ve educación, ciencia y cultura. La OMS, la de la salud, pues ve la salud, ¿no? La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Agricultura, ¿no? Porque, pues, ¿qué otra cosa puede ser más social que encargarnos de que la gente tenga que comer, ¿no? Eso le toca a la FAO. O sea, ahí hay un montón de organizaciones que se encargan de los temas sociales y eso tiene, pues, sus consecuencias, que al ser tantas, alguien los tiene que coordinar. Por eso, el que tenga aquí puesto al PNUD no es un asunto menor, porque el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de alguna manera se ha convertido en el gran coordinador de la respuesta de Naciones Unidas en materia de desarrollo. Desde el 68 que se creó, fíjense, es muy joven comparado con otras cosas. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, se fundó en 1919, antes que la ONU inclusive, ¿no? Y pues la OIT, por muy viejita que sea, se tiene que alinear a las prioridades que va poniendo el PNUD junto con los países. El PNUD no es que actúe solo. Pero bueno, digamos que el sistema internacional que se encargue de los temas de desarrollo social, pues ya estaba ahí, ¿no? Pues el ECOSOC era como el espacio de diálogo, el PNUD era el mecanismo coordinador, y luego cada agencia especializada pues se encargaba de su temita, ¿no? Y ya ahí estaba más o menos cubierto. Solo que, y ahora pensando en lo que dijo Quetzali de Greenpeace, ¿el medio ambiente es un tema social? Sí, profe. Vamos a ver. Sí, es. Sí, ¿no? Porque en él nos... Ay, perdón. Adelante, Michelle. No, adelante. Una y una, digo, no se peleen, Michelle y luego a Quetzali. Bueno, es que yo entiendo que se implica un poquito más a lo ambiental. Parecería, ¿no? O sea, Michelle dice que si lo ambiental es una cosa separada de lo social. ¿Y a Quetzali dices que va con lo mismo? Sí, claro, porque el medio ambiente es en donde nos desenvolvemos y a partir de ahí es como nos desarrollamos como sociedad. Bueno, vamos a poner en contraste esto antes de que se nos acabe la clase. Digo, vamos a seguir la siguiente sesión con esto. Entonces, fíjense, en el año 72, en Estocolmo, en Suecia, se desarrolla la primera conferencia de temas ambientales en Naciones Unidas y la conferencia tiene por título la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. A ver, y esto me lleva a esta pregunta, ¿no? Esta conferencia, la del medio ambiente humano, hablaba de cómo lo ambiental gira en torno a lo humano.
Y yo les pregunto, ¿qué será, o sea, cuál será más cierta? ¿Que lo humano gira alrededor de lo ambiental o que lo ambiental gira alrededor de lo humano? ¿A cuál le van? Lo humano gira en torno a lo ambiental, ¿no, profe? Yo digo que la otra opción, ¿Lo ambiental porque, o alrededor de sea, lo humano? del sistema ambiental al humano, ¿no? Porque es donde vivimos, ¿no? Somos parte de, o sea, estamos incluidos en eso. Que lo estemos como utilizando, manipulando, pues no sé, creo que es diferente. A ver, Edgar, porque lo que tú estás diciendo básicamente se parece a lo que dijo Quetzali, porque cuando decimos que lo ambiental gira alrededor de lo humano, quiere decir que lo más importante es lo humano y lo ambiental nomás está ahí como de adorno, ¿no? En cambio, al revés, lo ambiental está en el centro y nosotros junto con un montón de otras cosas estamos alrededor del ambiente, ¿no? Bueno, en general la respuesta debería ser eso, ¿no? O sea, lo humano junto con lo animal y lo vegetal y lo cualquier otra cosa gira alrededor del ambiente, porque de hecho formamos parte de eso así, ¿no? O sea, no es que nosotros seamos la prioridad de lo ambiental, ¿no? Claro, para los humanos lo prioritario es lo humano, eso es cierto, ¿no? Pero para el medio ambiente lo prioritario no es lo humano. Bueno, de hecho, los desastres naturales son el mejor ejemplo. Los desastres naturales solo pueden ser desastres naturales para los humanos, porque para el resto ¿no? de las especies del planeta, pues es la consecuencia lógica de vivir en el planeta, ¿no? Y bueno, pues se mueren ¿no? Los individuos, pero las especies sobreviven. Muy raro, pero sucede. Bueno, esto es la forma en la que, así como el tema de desarrollo económico, les dije, y social aparece atado al tema de la cooperación, el tema ambiental aparece atado a lo humano, parece lógico, ¿no? Entonces, pues claro, profesor, porque de qué iban a hablar, ¿no? No iban a hablar nada más de las vaquitas marinas. No, pero lo que ha costado trabajo acá es quitarle esta necesidad de que lo humano tiene que ir en el centro. Vamos a ver, porque eso ha dado lugar a algunas convenciones que son medio extrañas, son de la agenda ambiental, y otras soluciones que se han dado que como en el espacio entre gobiernos son así de raras, pues justo la sociedad civil por eso se ha vuelto más vocal en estos temas. Bueno, a ver, en general, dudas. Digo, yo sé que nos faltan varias cosas por ver, pero de lo que llevamos. No, profe, gracias. Bueno, la siguiente clase la seguimos. Yo creo que voy a subir la presentación para que la tengan ahí, la vayan chismeando y podamos concluir la otra sesión. Cuídense y entonces nos vemos el lunes. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.